Y ahora me enlazo con José López Zamorano, corresponsal de Milenio en Washington. José, fuertes las declaraciones de Tom Homan, que dijo bastante más. Ya además este fin de semana arrancan las redadas con ATF, ICE, DEA, con distintas agencias ya buscando, cazando literalmente a migrantes. ¿Qué está pasando allá en Estados Unidos, José? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bueno, se pueden tomar de dos maneras estas declaraciones. Y creo que una muy clara es que, francamente, y él lo ha reconocido, no tienen el presupuesto para poder llevar a cabo las deportaciones en la escala que presume el señor Trump. Estamos hablando que en este momento en el país existen por lo menos 11 millones de indocumentados. Hay que recordar que en el primer mandato de Trump solo pudieron deportar 1.5 millones, que fueron 3.5 millones menos que durante la era del señor Barack Obama. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Congreso no aprueba el presupuesto, por lo menos para aumentar de 40,000 a 100,000 los espacios de detención, francamente no tendría los recursos logísticos para poder hacerlo. Ahora, el señor Homan manda otro mensaje muy interesante. Dice a los inmigrantes: ustedes no están a salvo. Pueden ser deportados, arrestados, detenidos, incluso si no han cometido crímenes, es decir, si no están en esta lista de prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Francamente, que la Casa Blanca ya está aceptando a estas muy tempranas horas de su presidencia que no podrá cumplir la misión a menos que los inmigrantes indocumentados se autodeporten. Básicamente que den el paso voluntario de que se vayan a sus países de origen ante lo que es esta presión mediática, asedio, histeria que está generando él y sus declaraciones y estos aparatosos, ¿no? Operativos donde, como bien dijiste, hay 6 agencias para probablemente detener a una persona que se encuentre en su domicilio, quizá en una iglesia o en una escuela. Básicamente están queriendo armar un teatro de tal manera que esta presión que existe sobre la comunidad migrante haga que ellos se vayan a sus propios países, porque francamente en este momento no veo que exista en el Congreso ningún apetito rápido para darle el dinero al señor Homan. Y además, ¿cuánto necesitan? Los demócratas, por otra parte, están opuestos a que haya un dispendio simplemente por el tema de las deportaciones y probablemente no estén dispuestos a darle ese dinero. Así que estamos viendo una cosa muy interesante, porque además en la primera semana, Víctor, los números de la administración Trump no corresponden ni siquiera al promedio semanal de deportaciones de la era Biden. Vamos a darles el beneficio de la duda, que están empezando, la administración es muy temprana. Sin embargo, estamos viendo que ya tienen tropezones logísticos y presupuestales, que va a ser muy complicado que puedan lograr esta ambiciosa meta del programa más ambicioso de deportaciones de la historia. Qué interesante, ahí estamos viendo el primer ejemplo de estos checks and balances de Estados Unidos. Finalmente, Trump no tiene el poder imperial para hacer lo que quiera, pese a que dé las declaraciones, pese a que pareciera que lo está logrando. Muy interesante lo que nos dices. Una especie de histeria también alimentada por los medios que vemos en Estados Unidos, en donde en los últimos días lo hemos notado, cómo transmiten estas redadas prácticamente en tiempo real, cómo sacan estos reportajes, pero me quedo con la parte sustancial, lo que nos dices, lo duro. Los números duros plantean que las deportaciones están por debajo del promedio. Absolutamente. Obviamente hay muchos medios conservadores que están exagerando estas redadas. Hemos visto que en algunos lados se han hecho de alguna manera virales, ¿no?, estos elementos de la policía, pero si te das cuenta, la única imagen realista que hemos visto es de un grupo de 80 migrantes guatemaltecos subiendo a un avión militar. No estamos viendo estos arrestos masivos, no estamos viendo estas redadas, que bueno, obviamente han generado mucha preocupación en nuestras comunidades, y sobre todo que estamos viendo también que en algunos estados que son santuarios, tienen leyes de hecho para no cooperar con las autoridades, no están haciendo demasiado caso a esta amenaza de que van a ser perseguidos criminalmente. Así que estamos viendo que estos gobiernos de ciudades demócratas, de estados demócratas, de alguna manera tampoco le van a ayudar a la administración Trump, y hay que empezar a ver, Víctor, las primeras demandas que ya están corriendo en los tribunales, que en algún momento frenaron también las deportaciones del primer mandato de Trump, y que si de alguna manera empiezan a tener éxito, obviamente vamos a ver que este ritmo de deportaciones va a ser menor. Ya vimos, por ejemplo, que un juez de Seattle puso en suspensión temporal esta orden ejecutiva para abolir la ciudadanía por nacimiento. Eso muy bien podría estar ocurriendo en casos de deportaciones, por ejemplo, de una persona que sea solicitante de asilo, que está en trámite de refugiados. Vamos a ver qué pasa también con esta suspensión de la entrada de personas que ya tenían autorización para entrar a Estados Unidos. Así que el problema de Trump va a ser cada vez más complicado, porque el Congreso y las Cortes probablemente van a echarle un balde de agua a sus aspiraciones de deportaciones masivas.
Con eso nos quedamos. El sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos, ahí está funcionando, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las ciudades, es decir, hay tantas competencias que se traslapan en Estados Unidos que no es tan fácil para el gobierno federal imponer su voluntad como quisieran. José López Zamorano, como siempre, gracias por el análisis, que tengas muy buena noche. Gracias, Víctor. Buenas noches.